Jesús. Amén. Bueno, el tema que me tocó a mí es escuchar cuando Dios habla. A mí me llegó ese título y directamente comencé a preguntarme y a desglosar un poco el título, ¿no? Y dice escuchar, pero la pregunta sería, ¿cómo escucho yo? Dice escuchar cuándo, o sea que, en qué momento y específicamente a Dios. Yo comencé analizando las formas que habla la Biblia y las maneras, y sabemos que Dios es un Dios de lo imposible y que se comunicó con su pueblo de maneras muy diferentes y muy diversas, ¿no? Pero antes de comenzar con eso, yo le quiero preguntar si tienen algún ejemplo de reconocimiento de voz. ¿A qué voy con esto? Yo, por ejemplo, una experiencia que tengo, que cuando estoy en mi casa y están por venir mis papás en el auto, reconozco, antes que lleguen a la puerta del auto, lo reconozco por el motor. Reconozco ese sonido especial y específico que tiene el motor de ese auto particular. Por lo tanto, yo sé que están por llegar mis papás a mi casa. Pero eso no se obtiene de un día para el otro, requiere de un tiempo en el cual yo analicé y reconocí ese sonido. ¿Ustedes tienen algún caso así de que reconozcan por algo la voz de alguien? ¿No les pasa? Pueden hablar, pueden expresarse un poco porque si no voy a hacer todo yo hablando y La de mi mamá habla igual que yo. Ay. no les pasa que dicen, esa es mi mamá la que está gritando, esa es mi mamá la que está re lejos. ¿Por qué? Porque pueden reconocer su voz por estar tanto tiempo con esa persona. Y si fuese lo mismo con Dios, a veces intentamos tanto de diferentes maneras y quizá nos frustramos porque no escuchamos la voz de Dios. Pero para conocer de la voz de Dios y para reconocerla, hay que conocer a ese Dios. Hay que saber cómo piensa, hay que saber cómo acciona, qué le agrada y qué no. Por ejemplo, si vamos a Números 22-28, voy a ir un poquito rápido, yo ya tengo los versículos acá a mano, si después quieren que le pase. Y Números 22-28 dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? O sea, le habló Dios, Jehová, a Balaam a través de un animal. Y ustedes dirán, va a venir mi perro y me va a hablar acerca de lo que tengo que hacer. Quizá no sea lo más probable, pero a lo que me refiero es que Dios obra de maneras tan diversas y lo ha hecho en la historia. Entonces tenemos que tener en cuenta que también Dios es todopoderoso y puede obrar esa comunicación de diferentes maneras. Si vamos a 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me quedo con la primera parte que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si es inspiración de Dios, es su voluntad, es lo que Dios quiso dejar expresado para todo aquel que crea y lea la Biblia, pueda entender que eso es lo que Dios quiere. Por eso, a través de la Biblia, es otra de las formas que Dios utiliza y es la más común. Sabemos que no es que sea imposible, pero no es común que Dios en estos tiempos le hable directamente con una voz audible a nosotros.
pero sabemos que en su palabra está su voluntad y que teniendo lectura y estudio de su palabra podemos encontrar su voluntad. También podemos tener en cuenta que a través de las personas, mediante prédicas, mientras mensajes, en un folleto, hay muchas maneras dentro de nosotros también, a través del Espíritu, obviamente, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos la carne y el Espíritu Santo, y tenemos que saber diferenciar esas dos voces, porque quizás nosotros creemos que es la voz de Dios, pero es solo un sentimiento, una emoción, y no es realmente la voz de Dios. Eso fue una pequeña introducción de las maneras que podemos encontrar muy rápidamente en la Biblia y otras maneras que Dios se puede expresar. Pero yo creo que no es la duda que tenemos dentro de lo que sería la manera, sino cómo reconocer su voz. Y para eso podemos ir a Isaías 55, del 7 al 9, que dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y escuchan esto, dice el 8: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay veces en las cuales nosotros creemos que quizás estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Pero tenemos que ser conscientes de que por más de que nuestra intención sea buena, no es lo que Dios quiere. No en todos los casos. Hay casos que nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios, pero tenemos que ser consecuentes de que podemos errar, porque nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los caminos de Dios siempre, porque somos finitos, somos limitados, y eso es algo muy importante. Dios tiene un amplio panorama de todo lo que sucede y todo lo que permite, tiene por qué, y quizás nos vamos a morir sin entender algunos por qué. Y Dios revela muchos para qué en nuestras vidas. Y si no lo revela, ¿qué vamos a dudar y desconfiar de Dios? Si sabemos que Dios es un Dios justo, aunque nosotros no lo sepamos porque somos limitados, debemos confiar en esa justicia que Él tiene y que todo nos hace obrar para nuestro bien, aunque no lo entendamos, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Si vamos para ver a otra manera de reconocer su voz, podemos acudir a personas que nos rodean, pero aquellas personas que sabemos que están conectadas con el Padre y que nos van a ayudar a tener otra mirada de una perspectiva, otra perspectiva. Nosotros cuando a veces estamos pasando por una situación, quizá los sentimientos y pensamientos que nos surjan de esos momentos no nos dejan ver bien el camino. Y quizá hay otras personas a nuestro alrededor que tienen la comunión con Dios, que están conectados con el Padre y nos van a ayudar también. No está mal pedir consejo, no está mal buscar ayuda, pero siempre teniendo nuestra confianza depositada en Dios. Podemos ir a Primera de Juan 5:14 y dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá ya me estoy yendo para el lado de que nosotros le pedimos a Dios en oración. Pero evidentemente nosotros usamos la oración para comunicarnos con Él.
Y muchas veces charlamos, le contamos lo que nos pasa, los sentimientos, los pecados que nos perdona. Y como experiencia personal, muchas veces me ha pasado que en oraciones donde han pasado las cosas más importantes en mi vida, como aceptar errores grandes que cometía y que debía cambiar, ver cosas que antes no veía también. Él nos habla cuando también nosotros nos acercamos. Pero dice el versículo, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, debemos alinearnos a su voluntad, entregar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, dejarlo todo y tratar de recibir su voluntad. Esas respuestas que nosotros esperamos de Dios, que quizás decimos, oh Dios, no escucho tu voz, no escucho tu respuesta, requiere tiempo. No significa que una oración va a responder nuestras dudas. Debemos ser pacientes, porque esa respuesta también puede venir de una manera que no esperábamos, pero si algo sé es que debemos ser pacientes. Y como dije antes, esa respuesta lleva un tiempo, lleva un proceso. Y para mantener esa relación con Dios en oración, debemos mantener una comunión estable, una relación estable con Dios a través del tiempo. Por lo cual, esa relación principalmente, evidentemente, hay otras cosas, pero principalmente se va a basar en la oración con Él y la lectura de su palabra. ¿Y por qué la lectura? Porque ahí es donde encontramos su carácter, lo que Él nos promete, las promesas que tiene para nosotros, lo que es Él, lo que a Él le agrada y además algunas instrucciones sobre cómo ser y actuar en nuestra vida. Mediante su palabra no vamos a encontrar cosas que vayan en contra de Él, porque como leímos recién antes, cada palabra que está ahí es inspirada por Dios. Por lo tanto, si leemos la Biblia, la estudiamos, la analizamos, la ponemos en práctica, vamos a lograr empezar a hacer su voluntad y no la nuestra. Y evidentemente no va a ser por nuestras fuerzas, sino porque entendimos que nuestra voluntad quizá no era la de Él. Pero a pesar de eso, decidimos morir en nuestro yo y ponerlo en primer lugar a Él. Y cuando hacemos eso, cuando morimos a nosotros, es donde empieza el cambio. Sí, es difícil, sí. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero es la mejor decisión que puedes hacer. Sabemos que la palabra de Él nunca se equivoca. Por lo tanto, si creímos que era la voz de Dios en algo específico y no se cumplió, era porque no era su voz. Porque sabemos que Él todo que promete lo cumple. Y si realmente puso algo en nuestro corazón es porque lo va a cumplir, porque si no, no era de Él. Y siempre un punto para tener en cuenta es que la voz de Dios se centra en Él mismo, para que sea algo que lo glorifique. Si lo que creemos que proviene de Dios no cumple eso, es porque no entendimos bien lo que leímos. Y la Biblia dice que todo va a ser para su gloria. Y aunque sea difícil a veces aceptarlo, hay cosas que no nos convienen, hay cosas que nos hacen mal. Por lo tanto, me olvidé de decir una cosa, en la mentalidad correcta que hablamos de Isaías, que los pensamientos no son los pensamientos de Dios, es que tenemos que aprender a escuchar el no de Dios. Por ahí oramos, bueno Dios, pero
te pido por esto, pero yo quiero esto y quiero... Y le voy a decir, en mi vida me ha pasado, que le he dicho, Dios, bueno, está bien, te lo dejo en tu mano, pero ponemos un pero. A veces tenemos que aceptar los no. Aceptar los no de Dios. No es fácil. Pero si Dios dice que no, es porque Él entiende de que no conviene en tu vida, de que eso te va a hacer mal, de que eso quizás te aleje de Él. Aunque duele, hay que aceptar los no de Dios. Retomando ahora con la oración, leemos en Jeremías 17, 9 al 10. Voy a leer el 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y escuchen esto, el 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Quién conoce todas las intenciones que por más que le mintamos a la gente de nuestro alrededor, conoce todo? Dice el 10, yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su espíritu. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y sentimientos, porque a veces no es la voz de Dios. Somos nosotros mismos que por nuestros deseos queremos cosas, pero no nos damos cuenta porque no somos Dios. Somos limitados en capacidad, en visión de las cosas que suceden y que sucederán. Y si Dios sabe por qué hace las cosas, aunque yo no lo entienda, voy a confiar en Él. El 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Depositar toda mi confianza, quitar toda mi voluntad y buscar alineación en su voluntad. Y no es fácil. No es fácil. Es una lucha constante, día a día, morir a nuestro yo y querer buscar su voluntad. Aunque eso duela, aunque eso traiga pruebas, traiga situaciones difíciles. Sabemos que si confiamos en Jehová, Dios siempre está ahí. Pero a veces Él no le basta solo con eso. Él quiere que confíes aunque no veas. Aunque digas, bueno, no voy por esto seguro, porque seguramente... Si Dios te está diciendo que no, es por algo. Vos confía. Porque engañoso es tu corazón más que todas las cosas. Y Dios conoce cada uno de tus pensamientos. Si vamos a Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es lo que acabo de decir. A veces pedimos y no recibimos, porque buscamos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y repito, es algo de cada día, una lucha constante dentro nuestro, entre lo que queremos y lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero tenemos que entender que lo que Dios quiere es un plan mucho mejor de lo que yo armaría
planificaría. Porque Él lo sabe todo, Él lo sabe todo, Él sabe nuestro futuro, nuestro pasado, nuestros pensamientos, lo que pasaría si, Él lo sabe todo. A veces tenemos que aceptar que somos tan poquito, tan finito, tan chiquito al lado de la grandeza de Dios. Y si sabemos que Él nos ama y que actúa así por algo, a veces somos muy tercos. Me ha pasado que yo no tuve la valentía para decir que no. Y Dios a la larga tuvo que orar, pero yo no fui capaz de decir que no. Yo entiendo que a veces digamos, pero Dios, si esto no es pecado, si esto me hace bien, pero por dentro sabemos que o sí lo es, o me está alejando de Dios. Aunque no sea pecado, me está alejando de Dios. Y somos tercos. Y me pongo en primer lugar. Y en las oraciones pedimos mal. Pedimos nuestra voluntad y no que se haga la voluntad del Padre. Si vamos a Mateo 26:39, ¿quién sino Jesucristo? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabía lo que iba a pasar. Evidentemente a nadie le gusta sufrir. Jesús le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y quizás se asemeja mucho a las oraciones que quizás nosotros tenemos. Dios, yo te amo, pero no quiero sufrir. Hay veces que tenemos que sufrir y vamos a sufrir. Es más, está en las palabras. Pero Dios nos da una paz que sobrepasa cualquier paz. Y termina diciendo, pero no sea como yo quiero, no sea como quiera mi voluntad, mi yo, muero a mi yo, sino como tú, tu voluntad. Porque sí que es necesario que yo haga lo que vos quieras hacer en mi vida y no lo que yo quiera hacer. Fuera de la voluntad de Dios, no vamos a encontrar lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y vos me dirás, y bueno, entonces, ¿qué sería la voluntad de Dios? Y volvemos a lo de antes. Es conocerlo mediante su palabra, mediante la intimidad de la oración. Si vamos a 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está. ¿Cuándo nos oye? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros conocemos a ese Dios, si pasamos tiempo con Él, pasamos tiempo en intimidad, en oración, y lectura no se trata solo, bueno, 10 minutitos, leo, listo, bueno, es leer, es pedirle al Padre guía para comprender. Si es necesario pedir ayuda a alguien más. Y que eso que leíste se vuelva parte de vos. No solamente leer por leer. No es un libro más la Biblia. No es adquirir conocimiento. Porque si no, no sirve de nada. La sabiduría no es un rejunte de conocimiento, no es una pila de libros. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Y quizás llegamos a un punto en el cual decimos, me falta fe. Me falta fe.
Y está bien que te falte fe. Dios no te va a sepultar abajo de la tierra porque no tengas fe y te cueste creer. En Santiago 1 dice, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que si no tenemos, si lo que pedimos no lo pedimos con fe. Si pedimos hacer su voluntad, pero decimos, no sé si lo va a poder hacer Dios, no sirve de nada. Y entonces, ¿cómo tengo esa fe? ¿Cómo puedo lograr yo? ¿En qué se basa esa fe? ¿Qué es esa fe? Hebreos 11:1 dice, el título ahí de la Reina Valera dice la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Hay alguno acá que haya visto a Jesucristo realmente en la cruz? ¿Que haya visto los milagros de Jesús? ¿Que haya visto su crucifixión y resurrección? Yo creo que no. Y a pesar de eso, creemos y confiamos en que fue así y que así somos salvos, gracias a su obra y a su vida. Y si podemos creer en eso, tenemos que tener confianza de que Él va a estar del otro lado y que nos va a acompañar en la tormenta. Si no encontramos su voluntad, decirle, Dios, no encuentro tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, pero no la encuentro. Pero yo tengo fe que en algún momento ese momento va a llegar y me voy a mantener firme. Me voy a mantener firme. En oración a veces yo cambié la manera de hablar con Él. A veces hacía oraciones muy débiles, muy vacías. No estaba orando con fe. No estaba creyendo que me escuchaba. Y empecé a decir, Dios, ¿sabes qué? Sé que me estás escuchando. Algo absurdo quizás para algunos, pero a veces oramos con tan poca fe. Dios, sé que estás ahí, sé que sos real, sé que me amás, sé que me perdonaste. En algún lugar estás ahí escuchándome, no sé cómo ni... No logro entender porque soy limitado, pero sé que estás ahí. No sé cómo llegar a tu voluntad quizá. No sé cómo pasar la tormenta que estoy viviendo. No sé si me vas a sacar de esto, ¿no? Pero estoy seguro que algo quieres que aprenda. Y que siempre va a estar vos ahí al lado mío. Tu fe no se tiene que basar en las respuestas, sino en la persona que es Dios. Vamos a Daniel 3:17 al 18. Bueno, ahí habla un poco de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ya habían sido echados al horno de fuego, ¿no? Y dice el 17, He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Dios es el Dios de lo imposible. Y si quiere librarnos, tiene el poder para hacerlo. Y sigue diciendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos no tenían miedo a la muerte, porque sabían que si Dios quería, lo iba a librar. Pero
Después dice, y y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué pasa si Dios no responde tu petición? ¿Vas a dejar de confiar en Él? ¿Qué pasa si tu respuesta es un no? Su respuesta, digo, es un no. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No es fácil. Por último, me gustaría leer Mateo 6. Lo voy a leer todo el capítulo 6. No, digo el 6 desde el 25 al 33. No, 33, sí. Dice, tengo como subtítulo acá el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Evidentemente ahí está hablando de algo específico como la vestimenta, el qué comer, el qué beber, pero sabemos que eso se aplica a todas nuestras necesidades. Pero el versículo que más me huele la cabeza es el 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, no dice algunas, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Dios no tenga la respuesta, no te dé la respuesta a vos, Dios te pide, busca hacer primero las cosas de mi reino. Búscame primero a mí. Que yo sea tu prioridad. Todo lo otro lo voy a acomodar. No significa que no trabajes, que no te esfuerces por lo demás. Pero, hey, quiero tu prioridad. Quiero tu atención. Quiero tu primer lugar. Hey, esa es mi voluntad. Que yo sea el pilar de tu vida. Siempre, cada día, cada mañana, en cada problema, en cada situación, yo quiero ser tu pilar. Mas buscad, dice, es algo que también requiere de un esfuerzo, de tiempo, hasta de dinero quizá, invertido en Dios. Y lamentablemente, a veces
Le damos las migajas a Dios. Le damos las migajas de nuestro esfuerzo. Le damos las migajas de nuestro tiempo. Y Él quiere lo primero. Él no te va a decir que te va a robar todo tu tiempo. Solo que quiere que seas su prioridad. Aunque sea un sacrificio, aunque no lo entiendas, aunque te cueste, Dios es más importante en tu vida. Quizás sí me desvié un poco del tema, que era cómo escuchar a Dios. Pero a veces nos afanamos tanto por una respuesta que a veces, ¿y si Dios no te quiere dar una respuesta? ¿Vas a dejar de confiar en Él? Esos tres locos que fueron tirados al horno de fuego y dijeron, Dios me va a salvar porque es todopoderoso y no importa lo que vos digas, Rey. Pero si no, no voy a dejar de confiar. No me voy a humillar a tus dioses. También es entender los no de Dios. El confiar, aunque no haya una respuesta. Yo creo que a veces son procesos también, la no respuesta. Procesos de fe, de no entender, de no comprender la situación. No siempre va a entender la situación. Sí, suena complicado y es difícil. Pero ¿sabes qué te pide Dios? Búscame a mí primero. Búscame a mí. Intima conmigo. Dedica parte de tu tiempo, tu valioso tiempo que yo te entregué, que yo te di la potestad de administrarlo. Me das solo las migajas, hijo. Yo te estoy esperando todo el día para que hables conmigo y me das unos minutos de tu tiempo y a regañadientes de lo que sobra. Bueno, me olvidé de orar, voy a orar un ratito. Y no significa que esté mal que hagas una oración a último momento, porque no siempre nos organizamos bien en la vida y está perfecto. Pero a veces vivimos así, dándole las migajas a Dios, cuando se tendría que ser lo primero que entreguemos a Dios, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. A veces nos esforzamos tanto por otras cosas que Dios nos mira, qué contento que estoy por vos, porque te va bien en esto y en esto. Pero, ¿y las cosas que yo quiero hacer con vos? ¿Tu propósito que yo diseñé para vos? Chicos, yo apliqué este versículo en mi vida, imperfectamente, porque yo no soy perfecto. Pero cada día que lo aplicaba al pie de la letra, el buscarlo primero, y no significa levantarte a las 5 de la mañana a orar 5 horas seguidas de rodillas y leer toda la Biblia en una semana. Significa que en nuestro corazón la prioridad sea Dios, realmente sea Dios. Que busquemos la manera de organizarnos y dedicarle un tiempo real a Dios, no las obras, no las migajas. Sí, di algunas maneras de escuchar la voz de Dios, algunas maneras de reconocer su voz. Pero ¿qué pasa cuando no quiere responder o cuando su respuesta es no? Hay que aprender también a tener fe en esos momentos. Hay que aprender a quebrantar nuestra voluntad. Es así la vida. Así va a ser la vida cristiana hasta que te mueras. Una lucha constante entre tu voluntad, tu ego, tu orgullo. Muchas cosas tienen que ver con el orgullo.
que no aceptamos cosas. Y a mí me pasa todo el tiempo. Tenemos que ser humildes ante Dios porque Dios conoce todo nuestro corazón. Lo más profundo pensamiento que nunca le contarías a nadie. Sí, esos pensamientos que vos sabés de que nunca se lo podría decir a nadie, porque jamás te mirarían igual, quizá. Dios lo sabe todo y te ama así, pero quiere que vos, aunque no lo entiendas, aunque te cueste, lo busques y lo pongas en primer lugar. Y todas estas cosas os serán añadidas. Listo, ya está. Me pasé un poquito en la hora, perdón. Si quieren, oro yo rápido por el que se tenga que ir y ya sé que es tarde. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, te pido que esta palabra que me diste en mi corazón para que comparta, Señor, que primeramente me confrontó a mí. Y tú lo sabes, Señor. Es difícil. Nadie dijo que era fácil. Pero sabemos que tú estás siempre ahí. Aunque la marea empiece a hundir la barca y la tormenta se ponga fuerte y las olas parezcan gigantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, a tener fe, a pesar de las circunstancias. Porque solamente tú vas a estar ahí. Nadie más va a pasar ese tormento, sino que tú vas a estar ahí. Por más de que nos quieran acompañar, no van a poder vivir lo que vivimos por dentro, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en esa fe, Señor. Aunque no te veamos, sabemos que estás ahí, Señor, en cada oración, en cada momento de dolor, de pérdida, de sufrimiento, de duda, de incertidumbre, Señor, estás ahí. Ayúdanos a confiar y tener fe, Señor. A valorar todo lo que haces por nosotros, Señor. A que tus no a veces son para cuidarnos, para protegernos, aunque no lo sepamos. Ayúdanos a quebrantar nuestra voluntad delante de ti con lo difícil que es eso. Pero tu voluntad siempre es agradable, siempre es perfecta, Señor. Siempre deseas lo mejor para tus hijos. Y eso lo sabemos, Señor. Te pido por cada uno de estos chicos que está escuchando esta oración, Señor, y que escuchó la palabra, Señor. Obra en su vida, Señor. Bendícelo, Señor. Que nunca le falte la fe en ti, Señor. Y que traten de ponerte siempre en primer lugar, Señor. Eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría decir que si a alguno le quedó alguna duda o quisiera
a hablar sobre algún tema y no se anima a hablar por acá, porque estamos todos, y lo entiendo, yo, humildemente, la poca ayuda que le puedo dar, me ofrezco. No tengo drama, me puedan hablar. Pero chicos, no se queden. Si hay una lucha dentro suyo, busquen ayuda, busquen a Dios, pidan fe, pidan con fe, porque Dios está ahí. Bueno, listo. No hablo más. Bueno, gracias Tommy por tu enseñanza, muy, muy, muy bonita.